Saludo a todos con la paz del Señor. Vamos a iniciar la clase con una oración. Podemos ponernos todos de pie. No, previsto el tipo de... Padre, te damos la gracia de que podamos tener un espíritu en nuestro amigo. Nuestra consideración de la palabra de esta nueva materia, Señor, que estaremos estudiando que la gente se nos sugiere para los yo vengo a saber de tu quiero para la palabra de Santa Palabra de los días alados, Señor, digamos, Señor, que sus santos tenemos para vidas, tus palabras de tu poderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendiga a todo aquello que estará escuchando, que se iba a traer la radio, que traer su papá, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén. Podemos sentarnos, mi querido hermano. La materia que vamos a desarrollar es antropología desde el punto de vista cristiano. El material que tenemos a mano no tiene la definición de qué es antropología, pero yo le voy a enviar vía WhatsApp y le voy a leer la definición de antropología, lo que dice la ciencia y lo que nos interesa a nosotros, la antropología cristiana. En la antropología general, la definición viene de la palabra del griego antropos, que significa hombre, y logos, estudio, razón. Y es la ciencia que estudia al ser humano en su totalidad, su origen, naturaleza, cultura, comportamiento y destino. Eso es en el ámbito general. A lo que nos interesa a nosotros, la antropología cristiana es la disciplina teológica que estudia al ser humano a la luz de la revelación bíblica. Responde preguntas fundamentales. ¿Quién es el hombre? ¿De dónde viene? ¿Para qué existe? Desde la perspectiva de Dios como creador. Amén. ¿Por qué estamos exponiendo dos definiciones de antropología? Porque a medida que vamos avanzando en el curso vamos a ir viendo de cómo nosotros los cristianos tenemos que defender de dónde viene el hombre ante la antropología científica. Y eso vamos a ir desarrollando. Y quiero que vayamos, si alguien puede leer, hermanos, Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en la ave del cielo, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ese es el que nos interesa a nosotros como cristianos y como antropología cristiana. Vamos nosotros a estudiar el origen del hombre desde la base bíblica, desde la base bíblica que es la verdad y vamos ya desarrollando, queridos hermanos. Mis queridos hermanos, y aquí nosotros leímos recién Génesis 1, 26 al 27. Lo voy a volver a leer para los hermanos del Zoom. Lo leo en el nombre de nuestro Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mis queridos hermanos,
De aquí nacen varias preguntas. La primera pregunta, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? ¿Alguien se anima a responder después de leer este pasaje bíblico? Los hermanos del sur, ¿qué es el ser humano? ¿De dónde proviene? El el versículo que acabamos de leer, ¿qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre, el ser humano es creación de Dios. Creación de Dios. ¿Por qué estamos viendo? Porque vamos a ver las teorías científicas que dicen que el hombre fue evolucionando. A ver, ¿quién se acuerda? Fue, terminó el colegio. Del mono. Que son muchas teorías. Está la teoría darwiniana, el que nuestro material tiene, está del Homo sapiens, que es otra teoría, pero nosotros vamos a esa parte. Entonces, es creación de Dios. El hombre es creación de Dios. En nuestro material, en la página 3, según Berman, 1992, solo Dios puede apelar realmente a Dios. Solo Dios puede apelar realmente a Dios. ¿Qué es apelar? Apelar es llegar a alguien y decirle, no, esto no es así, esto es así. Y cuando acá nos dice que solo Dios puede apelar realmente a Dios, ¿qué entendemos por eso? Nosotros no tenemos principio ni autoridad de apelar a Dios, pues, es el Dios supremo, la autoridad máxima. Esta apelación de sí mismo, que Dios mismo se apela a él, tan necesaria para la salvación del hombre, se nos ha dado por medio de las escrituras. Nosotros recibimos esta enseñanza por medio de las escrituras. De la misma fuente derivamos el punto de vista de Dios con respecto al hombre. Ese punto de vista verdadero, puesto que ¿quién puede conocer al hombre mejor que su creador? ¿Quién puede conocer al hombre mejor que su creador? Solo Dios. Pero en estos días existen varias filosofías falsas que representan en forma errónea la naturaleza del hombre. Forma errónea la naturaleza del hombre. Cuando hablamos de naturaleza del hombre, estamos hablando de hombre en el entorno del mundo. Es importante que estemos fundamentados en la representación correcta. Es importante que nosotros, como hombres cristianos, estemos fundamentados, conozcamos y tengamos fundamentos bíblicos para saber la representación correcta y el origen correcto del hombre. Asimismo, también estaremos mejor capacitados para entender las doctrinas del pecado, la doctrina del juicio, la salvación, que se basan en el punto de vista bíblico relativo a la naturaleza del hombre. El hombre en la Biblia es una doctrina, hermanos. Así como tenemos la doctrina de la salvación, del pecado, del juicio, de la vida eterna. ¿Por qué piensan ustedes que la Biblia no solamente habla de Dios? ¿Qué habla primeramente en Génesis 2? ¿Qué hizo? Creó los cielos y la tierra y después creó los animales y después al hombre. Y de ahí parte todo la historia bíblica que tenemos. ¿Por qué el hombre necesita salvación? ¿Por qué pecó? Entonces, ¿de quién necesitamos para ser justificados? De Dios. Si nosotros fuéramos una naturaleza sin pecado,
si no necesitáramos la redención de Dios, la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados, la santificación, la justificación, la santificación y la vida eterna? ¿Tendría sentido en nuestra vida? No. Seríamos como los animales. Nacen, cumplen su ciclo, mueren. ¿Necesitan de todas las doctrinas bíblicas? No, no necesitan. Entonces, mi querido hermano, para saber quién es realmente el hombre, no debemos comenzar solamente con lo que el hombre dice de sí mismo. Debemos comenzar con lo que su creador ha revelado de él, acerca de él. Y eso está en la Biblia, acabamos de leer. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Y aquí vamos, ¿por qué la importancia de estudiar al hombre bíblicamente? Seguimos en la página 3. En la página 3 el hombre dice el título. Estamos solamente en ese pedacito de texto todavía. Todavía no nos fuimos demasiado lejos. ¿Por qué la, ¿Cuál es la importancia de estudiar al hombre? ¿Cuál es la importancia? Dios es quien conoce perfectamente al hombre. Perfectamente. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, nos dice la palabra de Dios. La Biblia presenta el punto de vista verdadero sobre la naturaleza del hombre. Presenta el punto de vista verdadero sobre la naturaleza del hombre. Y como ya habíamos hablado, la doctrina del hombre ayuda a comprender otra doctrina. O sea, nosotros debemos comprender bien primero el hombre cristiano, cómo fue creado y muchas cosas que vamos a ir viendo, para que después podamos entender la doctrina del pecado, la doctrina del juicio, de la salvación, de la santificación, la resurrección y el destino eterno. Si no entendemos la naturaleza, si todavía tenemos dudas en nuestra mente de que nosotros fuimos evolucionando desde un caracol, dice la teoría darwiniana, y que después no saben dónde se perdió un eslabón. Eslabón es como una cadena, un pedazo de cadena. La cadena se suelta y ya no sirve. Y de repente apareció el mono y estuvo hablando y ya tuvo conciencia de sí mismo. Esa es la teoría. Para que nosotros podamos, tengamos argumentos para entender, debemos conocer quién es el hombre bíblicamente. Porque aquellos que van a venir a desafiarnos van a venir con teorías. Y si nosotros no tenemos fundamentos bíblicos para defendernos, no vamos a poder defender. Amén. Es por eso que se estudia la antropología cristiana. Debemos saber de dónde nosotros hemos venido, mi querido. Porque si nosotros comprendemos equivocadamente, vamos a tener conclusiones equivocadas sobre la salvación. Porque si vamos a la teoría, cuando veamos la teoría de la evolución, que es la teoría de la ciencia, se van a dar cuenta que no necesitamos nosotros de perdón de pecado ni nada de esas cosas para la salvación. Sería como un ciclo que cumplimos, muere la carne y se termina. A ver, ¿alguna consulta? Los hermanos del sur, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Está todo claro? Amén. Vamos a continuar. Seguimos la página 3 de sus materiales y tiene el título ahí que dice El origen del hombre. Creación especial contra evolución. La creación especial es la creación del hombre, bíblicamente la creación de Dios. Y el de la evolución es la teoría que vamos a ver que es la teoría de Darwin, el que usa nuestro material, que es la teoría científica. Amén. La Biblia nos enseña con claridad la teoría, la claridad, la doctrina de la creación especial, lo cual significa que Dios hizo cada criatura según su especie. Creó las diversas especies.
Luego las dejó que se desarrollaran y progresaran de acuerdo con las leyes de su especie. Cada especie tiene su ley. O ser, dice acá. ¿Quién es el ser acá? El hombre es el ser. El hombre es el ser. La distinción existente entre el hombre y las criaturas inferiores queda insinuada en la declaración de que creó Dios al hombre a su imagen. Dios creó a los animales a su imagen. La Biblia dice eso. No. ¿Y para qué Dios creó al hombre? Para enseñorearse de todo ello. Y nos dice el material que la distinción entre el hombre y las criaturas inferiores, dice, todo lo que está en el mundo de especies, de seres vivos, está por debajo del hombre. ¿Por qué? Sencillo, porque el hombre fue creado, lo creó Dios a su imagen, a su imagen. Le pregunto a un animal, ahora puede agarrar una herramienta, se puede comunicar entre ellos, sí, pero puede comunicarse clara y estructuradamente como nosotros. No, es profundo, hermano, pero si entendemos esta parte, hermano, vamos a tener herramientas poderosas y potentes para demostrar que Dios es el que creó todo. Amén. ¿Alguna consulta? Claro, es profundo, hermano. Dios creó Dios al hombre a su imagen. Después, abajo dice, contraria a la doctrina de la creación especial, contraria a la doctrina de la creación especial. La doctrina de creación especial es que Dios creó al hombre a su imagen. Contrario a eso, figura la teoría de la evolución, la teoría científica, la cual nos enseña que todas las formas de vida nacieron de una forma y que las especies superiores se desarrollaron de las inferiores. Nacieron de una forma que fueron a evolucionar y pasaron a ser otra especie. Se mutaron. De manera que, por ejemplo, y aquí viene, atiendan bien, dice, el caracol se convirtió en pez. La teoría de la evolución, la teoría científica. El pez, que era caracol, se convirtió en un reptil. Yacaré, esas cosas, ¿conocen? El reptil se convirtió en ave. Y para ir más rápidamente, dice, el mono se convirtió en ser humano. Esa es la teoría de la evolución. La teoría se explica, yo sé que la mayoría en los colegios que estudiado en nuestra época estudiamos nosotros, se nos enseña eso. La teoría se explica como sigue. Cierto día, dice, en el pasado distante apareció la materia y la energía. Apareció la materia y la energía. Y la ciencia no sabe la fecha ni de dónde apareció. La ciencia no explica una fecha ni de dónde apareció. Y dice que dentro de la materia y la energía, apareció una célula viva. Sabemos todo lo que es una célula. Nadie también sabe de dónde. La ciencia nos dice también de dónde apareció ni cómo es dentro de esa energía, dentro de esa materia. Materia de todo lo que tiene cuerpo y ocupa un lugar en el espacio. Ciencias naturales era mi época de colegio. Y de que dentro de esa masa, así, de algún cuerpo, estaba una célula viva ahí. Y hay una chispa de energía, una chispita de energía, dice. Y nadie sabe de dónde. Y que en esta célula, en esta chispa, residía la vida. Y de esta célula original nació toda la vida que vemos. No solamente la vida de nosotros los hombres, sino de los animales. Las plantas también tienen vida. Es una especie, una forma de vida. Por eso Dios creó cada uno con su especie. Yo no sé si ustedes ya vieron
una planta de jardín que se transformó en un taller, bro. ¿Ya vimos? No vimos. No se puede porque Dios no permite. Entonces nadie sabe. Y como le dije, tanto vegetal como animal, hasta el hombre, dice. Y este desarrollo fue controlado, según la teoría, por leyes inherentes o intrínsecas. Inherentes o intrínsecas son que cada especie tiene su ley y su forma de desarrollarse. Estas leyes en relación con el medio ambiente explican las varias especies que han existido y existen aún, incluso el hombre, de manera entonces que de acuerdo, ya es en la siguiente página 4, con esta teoría se ha producido un proceso gradual o continuo de las formas inferiores de vida hacia las superiores, perdón, superiores hasta que llegó el hombre. Esta es la teoría de la evolución, hermano. No vamos a confundir, no estamos hablando de la especial que es la creación de Dios. ¿Por qué estamos viendo estas dos teorías? Porque nosotros debemos conocer lo que la ciencia explica sobre el origen del hombre. No habla luego de la creación. Se dieron cuenta que en ningún lado habla de la creación. Ningún lado está diciendo que el hombre fue creado. Dice que salió de la nada, de una chispa, y está la teoría del Big Bang también que nos está acá, que es una explosión de la materia, y que de ahí se hizo todos los astros celestiales, la luna, el sol y todo lo que vemos ahí afuera. Y de ahí también vino un pedazo de célula y nacimos nosotros. O sea, hay una teoría que dice que era un pedazo de célula, se volvió un gusanito, ese gusanito después se volvió un animalito y se fue así, después apareció el mono, esa es otra teoría. Y ahí, digamos, nosotros. Ese también habla del mono, solo que viene la teoría del Big Bang, es otra teoría de la gran explosión. Y aquí vemos qué es una especie, nos dice, en la página 4 está, ¿qué es una especie? Una clase de una características Hasta el punto final. que puede propagarse indefinidamente sin cambiar esas características. Gracias, hermano. Una clase de planta, dice, o animales que tienen propiedades características en común. O sea, las plantas tienen sus características todas iguales, tienen hoja, tallo, raíz, y que pueden propagarse indefinidamente sin cambiar esas características. O sea que un helecho no puede volverse un tallo, un árbol grande. ¿Por qué? Porque Dios no permite. ¿Quién creó las plantas? Dios. Imagínense qué pasaría si todo pudiese cambiar de especie, de forma. ¿Usted piensa que el ser humano iba a existir todavía, según la teoría de evolución que estamos viendo? ¿Por qué no quedamos en el nombre? Si vinimos del mono, eso nomás tiene que preguntarle al que viene. ¿Por qué no quedamos ahí? ¿Por qué no seguimos evolucionando? ¿Por qué no somos robots y ahora? No sé, sencillo, que usamos un poco nomás la cabeza a veces, pero defendernos. Entonces, eso es una especie, entendimos bien lo que es una especie. Nosotros también somos una parte de la especie en la naturaleza. El ser humano es una especie. Dice, una especie puede producir una variedad. El árbol está allí que está floreciendo, varios colores por etapas van floreciendo. Está el lila, el rosado, después va a venir el amarillo. Existe el blanco también. Pero sigue siendo un árbol. Es una especie. Sigue siendo un árbol, es la especie de árboles de tallí que tiene diferentes colores, pero sigue siendo árbol. Sigue siendo un árbol. Entonces, cuando dice un tipo especial de, acá vamos, por ejemplo, dice, este es importantísimo, un tipo especial de caballo de carrera puede obtenerse mediante la cría por selección. Seguimos en la misma página. Se prepara el caballo, le prepara, no sé, alguien seguramente conoce cómo se prepara el caballo de carrera. Y una cría por selección, pero siempre va a ser caballo.
Algunos se usa para carga, otro para transporte, pero este se lo va a usar para carrera. Siempre va a ser caballo. Cuando se produce una variedad y se perpetúa por muchas generaciones, tenemos una raza. Una raza. En los perros tenemos el Doberman, tenemos el pastor alemán, porque se cría, se va criando, se va criando, se va criando y no pierde, no se extingue. En el tiempo no se pierde. Es así que en la especie canina, ya hablamos de la especie canina, ¿verdad? Pero vamos a entrar al caballo, dice, no obstante, poseen ciertas características que les sitúan en la especie canina. Ahora bien, cuando leemos que Dios hizo todos los seres según su especie, no afirmamos que Dios los hizo incapaces de desarrollarse en nueva variedad. Hay distintos tipos de perros, pero son perros. Solo queremos manifestar que Dios hizo las especies distintas y separadas y colocó una barrera intermedia de manera que, por ejemplo, acá, un caballo no podría desarrollarse hasta transformarse en una raza de animales que ya no pudieran denominarse caballo. ¿Qué prueba existe para determinar la diferencia entre las especies? Los animales a fin de que se propaguen. Y si la descendencia de estos se puede propagar indefinidamente, los animales de la misma especie, los caballos se aparean, nacen caballos. Y se aparean y se aparean. Y como es útil para la humanidad, no desaparecieron y creo que no van a desaparecer todavía. ¿Entendemos hasta esa parte? Bueno, ¿por qué lo que le hemos visto habla de caballos? Nuestro material, pero vamos a llegar y van a entender. Y de lo contrario, no pertenecen a la misma especie. Por ejemplo, el caballo y el asno pertenecen a especies distintas. ¿Saben lo que es asno? El burro, el burrito y el caballo. ¿Qué pasa cuando el caballo y el asno se aparean? ¿Qué nace? Yegua, mulo, mula. Nacen los mulos o la mula. Y nacen macho o hembra. Pero estos ya no pueden reproducirse. No, estos ya no se pueden reproducir entre ellos. Sí, ellos ya no reproducen entre ellos. ¿Y ahí vimos la mano de quién? De Dios. Imagínense qué va a pasar si ellos se aparean. ¿Qué van a hacer? Ahí está lo profundo de lo que estamos viendo. ¿Por qué estamos viendo la especie? La mano de Dios. Porque estábamos viendo que dice que Dios creó a cada especie. Según su especie, dice la palabra. Según su especie, dice la palabra. Entonces vamos más profundo y que no está en el material. ¿Por qué Dios no quería que el pueblo de Israel se mezcle entonces con las otras razas de hombres? Una idea, otro texto, que todo de acuerdo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestro Dios es perfecto, perfecto, ordenado. Entonces se ha definido la ciencia diciendo que consiste de conocimientos verificados, dice. ¿Es la evolución un hecho ciertamente comprobado? La teoría, esta teoría de evolución que estamos viendo, es comprobado. La evolución mejor desarrollada es la del naturalista Darwin. Todo lo que estamos leyendo lo escribió Darwin. Empero dice, se podría suministrar el nombre de varios distinguidos hombres de ciencia que afirman que se ha descartado la teoría de Darwin, puesto que no ha sido comprobada. Cada teoría se tiene que comprobar. Cada teoría se tiene que comprobar. Se perdió una Biblia, se perdió un termo. ¿Cuál es la teoría? Se perdió. Pero hasta que nosotros comprobemos si realmente se perdió o si su dueño nos trajo luego, sigue siendo
Una teoría. Sigue siendo una teoría, una hipótesis. Entonces, acá hablamos, dice el doctor Coppens, dice, seguimos la página 4 abajito ya. Aunque los hombres de ciencia se han dedicado duramente muchos años a la exploración de la tierra y el mar, al examen de los restos fósiles de innumerables especies de plantas y animales, la página 5, y a la aplicación del genio inventivo del hombre para perpetuar nuevas variedades y razas. No han podido todavía presentar una sola prueba de la transformación de una especie en otra. Los animales son ahora tal como están representados en las pirámides o se encuentran momificados en las tumbas de Egipto. Los egipcios momificaban sus perros con ellos cuando morían. O como eran antes de que sus formas quedaran fosilizadas en las rocas. Muchas especies se han extinguido, ya no existen más. Y se han encontrado otras de las cuales al parecer no existen especímenes muy antiguos, pero no se puede probar que ninguna especie se haya desarrollado jamás en otra especie. O sea, el caracol nunca pudo haber pasado a ser un pecado. No hay pruebas. La ciencia no puede presentar pruebas todavía sobre esa teoría. Entendimos bien acá. ¿Por qué damos está con el material? Porque nosotros tenemos que saber defender lo que el mundo cree de la creación del hombre. Existe una cima imparable entre el bruto y el hombre, entre la forma más elevada de los seres irracionales y la forma más baja del hombre. La forma más elevada de los seres irracionales es el mono, el que dicen que de ahí nosotros venimos. Ustedes ya vieron según muchos experimentos que hace con él. En su especie es muy inteligente. Es el más elevado, pero es irracional. Y entre la forma más baja del hombre, ¿quién es? El hombre. ¿Por qué más bajo el hombre? ¿Por debajo de quién está el hombre? ¿Quién creó al hombre? Por la forma más baja. Nosotros somos la forma más baja de nuestra especie. La ciencia dice que el cuerpo humano tiene 4.500 millones de años aproximadamente. Y siempre, sí, eso es cierto, aunque vemos que no es cierto, por la palabra de Dios, siempre fuimos así como estamos acá, siempre fuimos así. No nos nació más un dedo, fuimos creados a imagen de Dios y somos lo más bajo en la especie. No existe animal alguno que emplee de herramientas de fuego, haga fuego, que exprese un lenguaje articulado que ya habíamos hablado, que no tenga capacidad de conocer lo principal, espiritualidad. Los animales no pueden conocer lo espiritual. Todo esto está presente en la forma más baja del ser humano. Todo esto el ser humano hace. Sabe prender fuego, sabe usar herramientas, sabe leer, sabe hablar, sabe comunicarse y tiene espíritu. El espíritu de Dios que recibió a través de Génesis capítulo 2 versículo 7. Le voy a leer. Génesis capítulo 2 versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. No dice la palabra de Dios que los animales recibieron el soplo del aliento de Dios. No dice. Por lo tanto, los animales carecen de espíritu. Amén, hermanos.
Hace poco apareció en los, ¿cómo era? Therian, ¿vieron? Sí. Y ustedes saben que eso es, intentan la representación de la espiritualidad del ser humano, hacerle entender que los animales también pueden ser seres humanos. ¿Se dieron cuenta de eso? Ahora se dan cuenta de que estamos dando esta materia. Y ya hemos visto que Dios pone las especies y le da un vaca. Hasta ahí nomás. Más de ahí no. Se intentó. Tal vez por un error nació una mula. Pero de ahí, hasta ahí nomás. Nada más. Aquellos que propagan la teoría de la evolución se ha imaginado un tipo de criatura, dice. El intermediario entre los monos y los seres humanos. Ellos dicen que hay, entre el mono y el ser humano, hay una criatura que evolucionó. Se trata del eslabón perdido, así lo llaman, el eslabón, pedazo de la cadena que falta. Eslabón, la cadena. Se pierde uno, se suelta la cadena. No se puede más utilizar. Es el eslabón perdido. Que se ha denominado pitecántropo erecto. Pero, ¿y las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Dice nuestro material, seguimos la página 4. 5. Hace algunos años que se descubrieron en Java es- restos óseos consistentes en una parte de la bóveda craneana, acá arriba, dos molares, o sea, dos dientes grandes, y un fémur, la pierna. Y con ayuda de yeso, ellos reconstruyeron el eslabón intermedio entre el hombre y la creación inferior, entre el hombre y el mono, con ese pedazo de cabeza, dos dientes y un pedazo de hueso de la pierna. Y con yeso ellos recrearon. Otros eslabones se han reconstruido de la misma manera. Por ejemplo, el doctor Etherreich, inspector del Museo Británico, dijo lo siguiente, inspector del Museo Británico, en todo este gran museo no existe partícula alguna de evidencia de transformación de las especies. En cambio, este museo está lleno de pruebas de la completa falsedad de tales puntos de vista. No puede demostrar la ciencia que el caracolito tiró en el agua y se volvió un pez. Y después vino el mono y vinimos nosotros. Amén. Acuérdense del caracolito. Hasta ahora existe el caracol y el pez, que son de diferentes especies, continúan igual. Asimismo, dice, siguiendo el señor Nathan G. Moore, escribió recientemente lo que podría calificarse de examen de la teoría de la evolución. Este es un abogado, hermanos, que lo que hizo fue agarrar la teoría de la evolución y empezó a estudiar es él como si fuese que la teoría de la evolución está en un tribunal, se está defendiendo y que presente su alegato, dice. Su alegato dice, no, nosotros vendimos el mundo. ¿Y qué hacen cuando hay una demanda? Tenemos que tener pruebas para probar. Entonces, él usando eh, lo que él sabe hacer, que son las leyes, llegó a la siguiente conclusión, la página 6 empieza. Dice, la teoría de la evolución no explica ni contribuye tampoco a explicar el origen del hombre. La teoría de la evolución no explica ni contribuye a explicar el origen del hombre. Página 6 al inicio. Ni coadyuva a demostrar que se desarrolló de forma inferior alguna, que se desarrolló de forma inferior. O sea, no venimos de allá del caracolito ni del mono. Amén. Forma alguna, aún físicamente. Ni siquiera sugiere el método por el cual adquirió o podría haber adquirido esas cualidades superiores que lo distinguen de las otras formas de vida. No hay, no existe. Otro abogado también dice lo mismo. Este ya es una demanda del tribunal que hace prácticamente la misma cosa que el otro abogado. Pero hay que ver. Dice.
Los evolucionistas buscan vincular al hombre con la creación de los frutos. Quieren solo las especies de frutas, los animales, las plantas, que no tienen decisión propia. Pero el Señor Jesucristo vino a este mundo a fin de vincular al hombre ¿con quién? Con Dios. El hombre, mi querido hermano, fue creado a imagen de Dios. Esto es lo que lo distingue de los animales. La imagen de Dios se relaciona con su personalidad, con su moralidad, su racionalidad, espiritualidad y responsabilidad. Ahora le pregunto, ¿por qué toda persona debe ser respetada, aunque sea diferente de nosotros? ¿Por qué el mendigo que está en la calle debe ser respetado? Porque es la creación de Dios. Fue creado igual que nosotros, de semejanza de Dios. Está como una oveja perdida, pero merece respeto. ¿Por qué? Porque tiene dignidad. Tiene dignidad. Es una criatura creada a imagen de Dios. ¿Quién es eso? Aquí. Entonces, dice, tomó sobre sí nuestra naturaleza, Jesucristo, a fin de glorificarla para un destino celestial. A todos los que le reciben, le da el poder de convertirse en hijos de Dios. Y ahí quiero leer Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquellos que comparten su vida divina se convierten en miembros de una raza nueva, más elevada. Y hasta hijos de Dios. Esta nueva raza, sin embargo, vino mediante el descenso de lo divino en lo humano y no mediante de la evolución de lo humano hasta convertirse en divino. Efesios capítulo 2 versículo 15 nos dice así, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre haciendo la paz. Cuando nosotros aceptamos, recibimos a Jesucristo, entramos a ser nuevos hombres. Pasamos de la especie natural, fuimos creados del polvo, a una especie divina, espiritual. Amén. Profundo, ¿no? Pero la Biblia, estos versículos que estamos leyendo, pues vayan y lean y analicen con todo lo que digo, y se van a dar cuenta que es así. Vino mediante el descenso de lo divino a lo humano, ¿a través de quién? A través de Jesucristo. Y no mediante la evolución de lo humano hasta convertirse en divino. Para aquellos hechos participantes de la naturaleza divina, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sabemos lo que es concupiscencia? Sí. Concupiscencia es el deseo exagerado de algo que se convierte en pecado. El deseo exagerado de la carne.
y eso se convierte en un pecado. Por eso dice Pedro acá, a la causa de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, dice. Entonces, vino mediante el descenso de lo divino en lo humano y no mediante la evolución. Dice, para aquellos hechos participantes de la naturaleza divina. El apóstol dice lo siguiente, muy amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. ¿Entendimos de aquí, mi querido? ¿Alguna consulta? Los hermanos del Zoom, ¿alguna consulta? Los hermanos de la Red Victoria, ¿alguna consulta? Estamos a disposición para disipar. Es muy profundo. ¿Por qué vimos las dos teorías? Nosotros ya sabemos que somos creación como cristianos, creación de Dios. Pero debemos conocer qué dicen las teorías para poder defender bíblicamente la creación divina de Dios. Y es profundo la teoría científica. Es muy profundo. Pero hemos leído una cantidad de versículos que para cada situación, cada parte que hemos leído, esos versículos están contestando, o sea, esas preguntas que se quedan. Es muy importante que leamos estos versículos y comparemos con nuestro material. Vayan comparando, vayan buscando y van a encontrar. Y ahí vamos a entender exactamente que realmente venimos de un solo creador. De un solo creador. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué significa esta afirmación que el hombre fue creado por Dios? ¿Qué significa esta afirmación, brother? ¿Es una afirmación? No, es una teoría. Dijimos que la teoría tiene que probar. La Biblia está afirmando. No necesita prueba. Dijimos al inicio que Dios se apela a sí mismo. No tenemos cómo apelar. ¿Por qué? Porque las teorías no tienen cómo probar que realmente nosotros evolucionamos del caracolito y que vinimos dentro de una materia y que explotó y que de ahí nació la vida. No tiene pruebas, no hay, no existe. Y ya vimos que las especies no pueden mutarse ni transformarse en otra especie. Por tanto, el ser humano no pudo haberse transformado del pescadito, del caracolito que entró en el agua, que fue pescadito, que salió como reptil, que después voló y tampoco explica de dónde vino el mono, pero dice que del mono no evolucionamos y nos quedamos hasta donde estamos hoy. ¿Y por qué no evolucionamos más? ¿Por qué se trancó esa evolución? Son las preguntas que usted tiene que hacerlas cuando vienen los evolucionistas para decirle todo. Explíqueme usted, ¿por qué paramos de evolucionar nosotros? Porque todas esas teorías no pasaron de ser una teoría y no es la verdad. Exactamente lo que dice la con Isalai. Todas esas teorías no pasan de ser teorías y no es la verdad. ¿Y por qué no se convirtió en verdad? Porque no tienen cómo comprobar. No tienen fundamento. Este es un inicio. Ahora yo quiero hacer, voy a adelantar un poquito el proceso y vamos a continuar. Yo tenía que hacer esta parte nomás, pero como tenemos tiempo, voy a dar una introducción y la próxima clase ya le va a ser más fácil a nuestro hermano evangelista. Vamos a tomar un 5 minutos de receso. Por ellos, amén, vamos a seguir con la clase. Amén. Bueno, ahora vamos a ver en la página 6 de nuestro material, el segundo punto, la naturaleza del hombre. Ya vimos de dónde viene el hombre, por quién fue creado el hombre, las especies y las dos teorías que existen, la teoría divina de la creación de Dios y del evolucionismo de Darwin. Quedamos claros. Ahora vamos a ver la naturaleza del hombre. Y como primer punto vamos a ver la Trinidad del hombre. La Trinidad. Y otra vez vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuál es el objetivo general que vamos a ver de la naturaleza del hombre? Eh, Vamos a conocer la enseñanza bíblica de la dimensión material, porque está hablando de naturaleza, inmaterial del hombre, y debemos comprender la función particular del espíritu humano. Tres cosas: cuerpo, alma, espíritu. ¿Quién puede decir que es el alma? ¿Quién se anima? Tu hermano del Zoom, de la Red Victoria. El alma es distinta. El alma es el que siente. Amén. Correcto. ¿Otro? Son los sentimientos y las emociones. Pero Sentimiento, emociones del ser humano. El alma es el que da proporciona vida al pueblo. Es decir, el alma es lo guardamos. Proporciona vida al cuerpo del alma. Y todas son correctas. Y nosotros vimos en Génesis capítulo 2, versículo 7 que leímos, que sopló aliento de vida a Dios. El hombre está compuesto, según Génesis 2, 7, de dos sustancias. Nosotros vamos a ver la dicotomía y la tricotomía. Y vamos a entender por qué quiere confundir. Vamos a encontrar en los pasajes bíblicos las dos cosas muchas veces. Entonces, dos sustancias. La sustancia material denominada cuerpo del hombre. Nuestro cuerpo es la sustancia material. Porque ¿de dónde creó el cuerpo Dios? Del polvo. Y la sustancia inmaterial o su alma. ¿Qué parte de eso es lo que le digo? En el sí, Dios sopló aliento de vida. El alma proporciona vida al cuerpo y cuando el alma es quitada, el cuerpo muere. O sea, no puede existir un cuerpo sin alma, ni un alma puede existir sin cuerpo. Puede existir un alma sin cuerpo. Vamos a ver más adelante. Que quede en su cabeza eso. El cuerpo no puede existir sin alma, muere. Pero puede existir el alma sin cuerpo. sí, son espíritus. Vamos a ver, vamos a, más adelante, si no demasiado adelante ya. Dice el cuerpo muere. De acuerdo con lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Vamos a leer acá. Un ratito. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica? A ver. Y el mismo Dios de paz santifique por completo y todo vuestro ser. Ser el conjunto cuerpo, alma, espíritu. Y dice otra vez después, cita, espíritu, alma y cuerpo. Ahí eso se llama tricotomía. Acuérdense, tricotomía. Vamos a llegar adelante. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El alma es el que discierne los pensamientos y nuestras intenciones. A través del alma nosotros sentimos, a través del alma el cuerpo puede sentir frío, puede sentir calor, tristeza, amor, emociones, llora. A través del alma el cuerpo está presente en la naturaleza. ¿Entendemos? Pensamos, racionamos. Todavía no entramos en el espíritu. Muchos confundimos alma con espíritu. A pesar que la escritura también usa el alma como espíritu, pero eso a ver más adelante, para que puedan entender. ¿Entendemos? Profundo, profundo, profundo. Pero debemos entender bien. A través del alma tenemos sentimientos. A veces nos ponemos tristes, muy alegres. ¿Ya pensaron de por qué pensamos? Yo cuando era chico me hacían muchas preguntas de ese tipo. Impresionante. Me hacía la pregunta de por qué yo no podía estar en otro lugar cuando estuviera. Muchas de esas cosas nos pasan en nuestra cabeza y el alma es lo que hace que nosotros internamente hagamos y pensemos. A ver, un cuerpo solo va a poder planificar. Tengo que comprar pasaje, va a salir tal hora para llegar acá en el kilómetro 9. Tengo que salir de casa una hora antes, media hora antes, 45 minutos antes. Voy a quedarme 3 días, necesito 3 pares de rotas, para 4 pares, champion, zapatos, me voy a ir al campo, tengo que llevar mi bota. Eso hace todo el alma. Amén. El hombre está compuesto, la página siguiente, la página 7, el hombre está compuesto de 3 sustancias: espíritu, alma y cuerpo, y algunos exégetas bíblicos han definido esta tricotomía frente a la dicotomía, o sea, la doctrina de aquellos que sostienen que el hombre solamente, que solamente dos partes constituyen al hombre. Ambos puntos de vista son correctos, los dos son correctos, y vamos a ir viendo por qué. Cuando se los entiende como corresponde, cuando entendemos cómo corresponde. El espíritu y el alma representan dos lados o partes de la sustancia no física del hombre. El espíritu y el alma representan el lado no físico del hombre. O, expresando de otra manera, el espíritu y el alma representan dos modos en los cuales opera la naturaleza espiritual. El alma y el espíritu no pueden estar también, uno sin el otro. No pueden estar uno sin el otro. Aunque separados, dice, el espíritu y el alma no son separables. Aunque hablamos separadamente de ellos, ellos siempre tienen que estar juntos. El alma, ya sabemos, pensamos en tú. ¿Y el espíritu? El espíritu de Dios. ¿Y cómo tenemos el espíritu de Dios? Estamos en comunión con Él. Y si no estamos en comunión, ¿qué espíritu va a habitar dentro de nosotros? Bien. Sí o sí tenemos un espíritu. El enemigo habita ese espacio. Pero como Jesús sí vino a buscar a lo que se había perdido, es profundo ese que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Porque fuimos creación de Dios. Lo que hicimos, nos descarriamos nomás su camino un poquito y vino a buscar otra lo que es suyo. No somos evolución del caracolito. ¿Entendemos? La profundidad de la palabra del Evangelio. Entonces el espíritu, el alma representa los dos lados. Parte dice, ¿cuál es la naturaleza espiritual? Separados, el espíritu y el alma no sean separables. Se saturan y compenetran mutuamente. Se saturan
se saturan y se compenetran mutuamente. Mutuamente. Uno depende del otro. No puede existir solamente uno dentro de nosotros. En virtud del hecho de que están íntimamente relacionados. Los vocablos espíritu y alma se emplea con frecuencia en forma intercambiable. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El polvo vuelva a la tierra como era. Fuimos creados del polvo. En lo material, nuestro cuerpo fue creado del polvo. Y el espíritu fue dado por el soplo. Y vuelva a Dios que lo dio. Entonces, cuando el cuerpo muere, ¿dónde va el alma y dónde va el espíritu? Acuérdense de eso. El alma, vamos a llegar. En Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 también nos dice así, Apocalipsis 6 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por testimonio que tenían. ¿Dónde vio? Las almas, bajo el altar. Aquí no dice que vio espíritus, habla de almas, bajo el altar. ¿Las almas dónde estaban? En el cielo. ¿Esperando qué cosa? El juicio final. Y dice acá, ¿por qué murieron? Por la palabra de Dios fueron muertos. Y porque daban testimonio. Y estaban esperando bajo el altar. Imagínense allá al altar y ellos acababan esperando el juicio final. Y cuando venga el juicio final de esas almas, ¿a dónde? ¿En qué se convertirán? Espíritu divino. Amén. Ojo. ¿Alguna, algo que no entienden bien? Hablamos de dicotomía y tricotomía. Acá es la dicotomía, porque el escritor está entendiendo el alma como un espíritu. Por eso es que hablamos que el alma y el espíritu son una sola cosa. Cuando ustedes leen Apocalipsis, van a encontrar siempre alma, 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 alma. Pero en realidad está hablando de las dos cosas juntas. Espíritu y alma. Son la misma cosa. Cuando ustedes encuentran que hablan solamente de cuerpo y alma, van a encontrar mucho, seguramente en el Antiguo Testamento y en el Apocalipsis. Es la misma cosa. Él está hablando de alma y espíritu. Para ellos, es alma y espíritu juntos. Esa es la dicotomía y la tricotomía. Ambos son verdaderos. Depende de quién los vive en el contexto. Amén. Amén, hermano. ¿Entender por ahora? ¿Cómo hay duda? ¿Tener alguna duda? ¿Ah? ¿Seguro? Eh, el alma, por ejemplo, cuando en el juicio final, esas almas van a tener cuerpo otra vez Sí, y después va a ser lanzado al lado de fuego aquellos que están perdidos. exactamente. Y los que son salvos van a tener un cuerpo glorificado. Así mismo. Y cuando leemos este Apocalipsis 6, 9, dice que estaban más tarde bajo el trono del altar, dice. Y esas almas, por ejemplo, fueron de la gran tribulación, aquellos que no fueron arrebatados, pero fueron decapitados en la gran tribulación de esas almas también. Sí. Y estaban esperando en un lugar santo.
Sí, O la sea que la mayoría, santidad no va a separar entonces el lugar. no, y ellos hablan Sí. para ellos. Tengo dos preguntas. Sabemos del alma y del cómo sería. Es el que confía para tratar los espíritus, que no, muchas veces no quebranta. El espíritu de Dios. El que hace que tenga comunión con Él. El que te da, como vos decía, el quebrantamiento de seguirle a través del Espíritu de Dios, de Dios de la vida, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Es lo que nos hace que nosotros estemos ligados con lo espiritual, con lo divino. Eso es lo que vos decís. Eso que te da muchas veces ese quebrantamiento de seguirle más a Dios. Es cuanto más le buscas, más quebrantamiento vas a tener. Esa es la parte espiritual. También el alma también está relajado, porque sabe lo que te espera cuando le dan relajado. Exactamente, porque el alma es el que hace sentir los gustos de la carne. Él es el que te hace sentir los gustos de la carne. Por eso los tres tienen que estar bien compenetrados. Cuerpo, alma y espíritu. Siempre vas a encontrar hablando de cuerpo, alma y espíritu. Y que siempre tiene que estar santificado. Los tres tienen que estar en el mismo nivel espiritual. Por eso hablamos, cuando se habla de la santidad, se habla de santidad de cuerpo, alma y espíritu. No podemos aparentar ser santos, pero tenemos pensamientos oscuros. Y la conciencia hace parte del alma. Sí, lo que él le está diciendo. Que la conciencia hace, sí, vos empezás a pensar, no, pero esto está mal. Mi cuerpo quiere esto. Pero el Espíritu Santo de Dios te quebranta. Te dice, no, vos sos hija de Dios. Yo quiero santidad de vos. Y empieza internamente a haber un conflicto. Va a entrar el espíritu de Satanás y va a hacer todo lo que Satanás quiere. Y vamos a estar en pecado. Amén. Amén, hermano. Entonces, vamos a seguir. Eh, ya leímos Eclesiastés, Apocalipsis 19. Y de manera que en un lugar sustancial el espíritu del hombre se describe como alma. El espíritu sustancial del hombre aquí en Apocalipsis está describiendo como alma. Esa es la dicotomía. ¿Está bien? Está bien. Muchas veces vamos a encontrar que solamente van a hablar de alma y muchas veces vamos a encontrar que los apóstoles hablan de cuerpo, alma y espíritu. Y si hablan de cuerpo y alma, como en este caso, está hablando también de cuerpo, alma y espíritu, pero lo expresan como alma. Depende de qué escuela ellos vinieron en aquella época también, en el contexto en que se escribió, en aquel tiempo en que se escribió. ¿Qué escuela tuvo? ¿Qué educación tuvo el apóstol que escribió? ¿Entendemos? Tenemos que ir un poco al contexto. Porque a veces leemos y decimos, no, pues, ¿cómo si es cuerpo, alma, espíritu? Porque acá está hablando de cuerpo y alma nomás. ¿Verdad que hacemos esa pregunta muchas veces? Nos hacemos esa pregunta. Entonces, por eso es lo que estamos haciendo esta materia de antropología, para conocer. Y nos vamos otra vez a la Biblia y nos vamos a lo que dieron en la vez pasada, en el curso pasado. El contexto, el contexto. Siempre el contexto. ¿Cómo era en esa época? ¿De qué escuela vino? Un poco de historia. Tenemos que buscar un poco de historia. A veces tenemos que basarnos en lo que nos está en la Biblia un poco para entender un poco por qué escribió así. Y si nosotros investigamos esto, le van a explicar. Yo, le voy a enviar desarrollado la parte de dicotomía y tricotomía para que sepan. No, no sé si el profesor Ríos no creo que use, pero le va a servir demasiado. Explicado, lo tiene como 8 páginas, bueno. Por eso no pude entrar para hacer, pero van a entender bien. Voy a enviar eso en el grupo. Amén. ¿Podemos ir?
Aunque se intercambian con frecuencia el uso, dice, se intercambian con frecuencia el uso, dice. Los términos espíritu y alma tienen distintos significados. Por ejemplo, alma es el hombre visto con relación a su vida presente. Alma es el hombre visto con relación a su vida. A las personas fallecidas se les describe como almas. Cuando el escritor hace referencia a su vida pasada, Apocalipsis 6, 9, 10, ¿verdad? Espíritu es el vocablo común que se emplea para describir a los que han pasado a la otra vida. Y aquí vemos un montón de versículos donde van a leer ustedes y van a sacar sus conclusiones. Espíritu es el vocablo común que se emplea para describir a los que han pasado a la otra vida. Cuando una persona es arrebatada transitoriamente fuera del cuerpo, Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo, dice el apóstol Pablo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, cuando una persona es arrebatada transitoriamente fuera del cuerpo y fue llevada hasta el tercer cielo, habla de espíritu. ¿Qué vayan al tercer cielo? El alma o la vida. Somos renovados, tenemos ya un nuevo cuerpo, ya vamos a tener el espíritu de Dios. Exactamente, glorificado. Probablemente el apóstol Pablo está hablando de él mismo. Él tuvo una experiencia Sí, sobrenatural, salió del cuerpo. salió del cuerpo. Pero como él era muy humilde, él no dijo que era él. Así mismo con la hermana. Ahí estuvo ella en espíritu. Tu alma ya. O sea que imagínense experimentar la vida eterna por donde. Algunos dicen, escuché testimonios de 24 horas, 48 horas, 2 horas. Sí. Entonces, ¿se acuerdan? Yo le estaba diciendo que las Portos pagó 14 años se fue al desierto a prepararse. Él no se fue de misión enseguida. Él se apartó totalmente durante 14 años para poner su idea en el lugar. Imagínense, miembro del Sanedrín con una doctrina y una enseñanza totalmente distinta a lo que él conocía, con la experiencia que tuvo de quedarse ciego, que Jesús hizo el milagro en él. Y él se apartó durante 14 años para poner todo, para que el Espíritu Santo trabajara con él. Y probablemente ahí Dios le habrá arrebatado. Probablemente ahí habrá recibido todas las instrucciones de lo que él tenía que hacer y cómo tenía que hacer su obra en la tierra. Muy profundo. Se dice que está en el Espíritu, dice. Y después abajo dice, Scofield, dice. Está en el texto más abajo que tiene el texto medio inclinadito, en cursiva. Scofield fue un ministro y escritor, eso no tiene ustedes, para más información le voy a decir. Fue un ministro y escritor estadounidense que publicó la Biblia de referencias Scofield. En 1909 él publicó la primera Biblia de referencia. Y él escribió así, porque ese espíritu es capaz de tener conciencia de Dios, porque el espíritu de Dios está en nosotros, somos capaces de tener conciencia de Dios y de tener comunión con Dios. Porque es alma, tiene conciencia de sí mismo
porque es cuerpo, tiene mediante los sentidos conciencia del mundo. Nuestro cuerpo nos sirve para estar en contacto en el mundo. El alma nos hace sentir todo y el Espíritu Santo hace la comunión con Dios, el Espíritu. Amén. Tenemos 3 minutitos. Acá está el siguiente paso del espíritu humano. Eso vamos a dejar para la próxima clase. ¿Algunas preguntas? Esa cita bíblica que tienen ahí, vayan y lean. Y agarren esta parte y empiecen y ahí van a comprender muchísimas cosas. ¿Se entendió? Bueno, vamos a hacer un poco un resumen de lo que es. Un resumen. En la primera parte nosotros dimos el origen de la vida humana. El hombre es una criatura, no es creador. El hombre fue creado, no es el hombre que crea. Fue creado de manera, es la teoría especial. No somos evolucionistas. Poseemos dignidad y responsabilidad. ¿Por qué poseemos dignidad? Somos imagen de Dios. Por lo tanto, debemos respetarnos, merecemos respeto todos. Y todos merecen respeto de nosotros. Y responsables. Responsabilidad. ¿Por qué el hombre tiene responsabilidad ante Dios? ¿Qué leímos en Génesis? Capítulo 2. Ustedes saben lo que quiere decir Señor. Señor. Amo, dueño. Enseñorearse, dice. Imagínense lo que Dios le dio al hombre. Tenían potestad sobre todo lo que existe en la tierra. Esa es la responsabilidad que tiene el ser humano. Y solamente comprendemos nuestra identidad cuando reconocemos a Dios. ¿Y cómo reconocemos a Dios? Pues, ahora acabamos de ver. A través de que nosotros estamos conectados con Dios. Exactamente. Entonces, ¿qué es que entendimos la clase? Me alegro mucho. Quiero agradecer también a los hermanos del Zoom por su participación, a pesar de que no he visto ninguna pregunta. Si quieren hacer alguna pregunta, estoy a disposición. No hay ninguna pregunta. Quiero que los hermanos se pongan de pie. Creo que el hermano previsto se puede hacer una oración de cierre. Maravilloso. Padre del cielo, te doy gracias por gracia, Gracias, Padre. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. La bendición apostólica con nuestro hermano. Reitero. El gran amor de Dios, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno. Amén. Amén. Quiero agradecer a todos los hermanos del Zoom, así estamos cerrando esta enseñanza. También a los hermanos de la Relictora, gracias por participar y les deseo muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Maravilla. Gloria a Dios.